¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en esta segunda charla sobre la Revolución Mexicana, sobre este ciclo que hemos llamado México en Llamas, la Revolución 1910-1917. La primera charla, la semana pasada, terminamos hablando de la ruptura al interior del bloque revolucionario antihuertista, y de los motivos políticos por los que los campesinos, los ejércitos campesinos radicales no lograron derrotar al constitucionalismo. Entonces ahora vamos a retomar un poco algunas cuestiones respecto a eso. En primer lugar, la derrota del huertismo. Allí, como decíamos, fue fundamental la acción de la División del Norte. No representó solo un cambio en el terreno del régimen político, como fue, por ejemplo, en el caso de la renuncia de Porfirio Díaz y la asunción de Francisco Madero en 1911, sino que marcó la desarticulación del pilar del viejo Estado. Como decía Adolfo Gili en la cita que leímos en el encuentro anterior, esto estuvo representado por la derrota del ejército federal en Zacatecas en 1914, y a manos de la División del Norte, y eso marcó el inicio de una segunda fase o etapa de la guerra civil, en la cual se confrontaron directamente el constitucionalismo burgués y las direcciones campesinas radicales. Coherentes con nuestro método, que encuentra en la confrontación militar, en el caso de la Revolución Mexicana, causas sociales profundas y estructurales, lo que se expresó en esta segunda fase fue el antagonismo entre distintos proyectos políticos que, con mayor o menor claridad, estas fracciones militares representaban. Veremos entonces cómo la política del constitucionalismo, una dirección burguesa, socialmente conservadora y reaccionaria, que actuaba como expresión del interés histórico de una clase dominante que se va a ir reconfigurando en el mismo curso de la revolución, cuestiones que quedaron también expresadas en los ejemplos que dimos en nuestro primer encuentro sobre cómo actuaban los ejércitos constitucionalistas allí donde iban ocupando y avanzando. Esta dirección va a buscar no solo derrotar militarmente al radicalismo zapatista y villista, que para abrirse paso necesitaba cuestionar el orden capitalista, sino que también va a buscar contener y desviar las aspiraciones de las masas obreras y campesinas, nutriéndose de una nueva base social. En esta segunda fase o etapa vamos a tener dos momentos. El primero, que ya vimos en gran medida en la ocasión anterior, es el de los ejércitos campesinos a la ofensiva, que va a culminar con la ocupación de la Ciudad de México en diciembre de 1914. El segundo, cuando la restauración constitucionalista retoma la ofensiva política y militar, con su triunfo en las batallas de Celaya de 1915, sentando progresivamente las bases para la reorganización del Estado burgués y lo que constituye su momento, su hito constitutivo, por decirlo de alguna manera, la Constitución de 1917. Cruzando todo esto, estos dos momentos, aparece la Comuna de Morelos de 1915, la gran experiencia de poder político local encarnada por el zapatismo. Aquí es importante considerar que la ruptura con Carranza por parte de los ejércitos campesinos va a estar muy marcada por la intransigencia política del zapatismo, que ponían como condición para cualquier acuerdo el reconocimiento del Plan de Ayala. De hecho, en septiembre de 1914, los zapatistas van a lanzar el decreto de nacionalización de bienes, ejerciendo los planteos programáticos del Plan de Ayala. Les voy a leer una cita en ese sentido. Dice el decreto mencionado, dice: las propiedades rústicas nacionalizadas pasarán a poder de los pueblos que no tengan tierras que cultivar y carezcan de otros elementos de labranza, o se destinarán a la protección de los huérfanos y viudas
de aquellos que han sucumbido en la lucha que se sostiene por los ideales invocados en el Plan de Ayala. Entonces, esta política, digamos, ¿no?, que va a llevar adelante el zapatismo, va a ser el pilar después de la experiencia de la Comuna de Morelos, de la cual vamos a hablar más adelante. Decíamos la vez anterior que el gobierno convencionista, ¿no?, que surgió a partir de la ruptura con Carranza, aunque apoyado en los ejércitos campesinos radicales, estaba en ese momento en manos de sectores y Adolfo Gili, como mencionaba, los vincula a la pequeña burguesía urbana y a la intelectualidad, y que se expresaban en figuras político-militares como Lucio Blanco o Eulalio Gutiérrez, que en ese momento estuvieron en una alianza coyuntural con el liderazgo campesino, pero que finalmente, como vimos, se va a confrontar con y van a retirarse de la Ciudad de México, van a irse con armas, con bagajes y también con el tesoro, se van a ir hacia Veracruz, donde ya estaban Carranza y Obregón. En ese marco es que también se va a dar, Zapata y Villa van a decidir abandonar la Ciudad de México, en una decisión que marcaba la debilidad política y estratégica del liderazgo campesino, como ya comenté el sábado pasado. Sobre esa debilidad es que va a lograr recuperarse en esos meses el constitucionalismo, liderado por Venustiano Carranza y por Álvaro Obregón. En ese sentido, mientras esto sucedía en la Ciudad de México, desde Veracruz, el mando constitucionalista va a redactar lo que se conoce como las adiciones al Plan de Guadalupe. Ustedes recordarán, lo mencioné la vez anterior, el Plan de Guadalupe es un manifiesto escrito y publicado en 1913 por Carranza y por sus oficiales, donde fundamentalmente en ese momento se establece, digamos, un programa fundamentalmente basado en la lucha contra la dictadura de Huerta y la reforma política, ¿no? Y en ese momento incluso Carranza se niega a incorporar cualquier cuestión que tenga que ver que tenga algún atisbo de cuestión social. En las adiciones al Plan de Guadalupe es muy importante esto, porque marca un giro. Se va a catalogar al villismo como una fuerza reaccionaria, ¿no?, y opuesta a la reforma social. Se va a ignorar a la fracción que es más esclarecida desde el punto de vista programático, es decir, al zapatismo, no se lo va a mencionar, y se va a buscar apropiarse de un discurso revolucionario y de cambio social. Por ejemplo, les voy a leer una parte que también citamos en México en Llamas, en el libro, ¿no?, y dice: el primer jefe de la revolución, es decir, Carranza, expedirá y pondrá en vigor durante la lucha todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensable para restablecer el régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí. Leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron injustamente privados. Leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo de impuestos a la propiedad, legislación para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero y en general de las clases propietarias. Estas son algunas de las cosas que plantea las adiciones al Plan de Guadalupe. Y después de esto va a venir incluso lo que se conoció como la Ley Agraria de Carranza, la cual va a ser redactada por Luis Cabrera, por ese intelectual que mencioné vinculado al maderismo la vez anterior, y que va a ser un poco en el mismo tenor de lo que acabo de leer, ¿no? Y esta va a ser la primera vez que Venustiano Carranza va a presentar un programa con elementos sociales, el cual lo que buscaba era disputarle a los caudillos campesinos su propia base social, su base campesina, y por supuesto la base obrera en las ciudades. Y en este documento se aprecia la influencia de esos sectores que Gili, como mencionaba, llamó jacobinos, los jacobinos de la Revolución Mexicana, es decir, sectores del propio constitucionalismo, pero que estaban ubicados relativamente un poco más a la izquierda, como Mújica o como Lucio Blanco, y va a preparar esto que acabamos de leer, y bueno, y lo que es el documento en general, lo que va a ser una característica de la Constitución de 1917, es decir, la incorporación parcial de demandas campesinas y obreras subordinadas
a la nueva estructura estatal y disociada de la acción revolucionaria del pueblo en armas para obtenerla. Y además contrasta mucho con lo que hizo Carranza en los años previos, como mencionaba antes, ¿no? Lo cual es una muestra también del empuje, del vigor de la revolución que va a obligar a esta dirección burguesa a correrse un poco más a izquierda y a adoptar un discurso con puntos de contacto, por lo menos en el terreno de la forma del discurso, con lo que planteaban los sectores radicales de la revolución. Nosotros decimos en México en Llamas que las ampliaciones al Plan de Guadalupe y la ley agraria de Carranza lo que preparaban en el terreno político la contraofensiva militar que va a encabezar el ejército liderado por Obregón, que ahora ya se va a llamar Ejército de Operaciones. En ese sentido, la resolución de dividir los ejércitos campesinos que mencionábamos la vez anterior y de salir de la Ciudad de México fue una de las más controversiales de la guerra, ¿no? De la revolución. Villa va a enviar parte de su ejército al noroeste ante el peligro supuesto de perder la región lagunera. Felipe Ángeles, que era el más alto oficial del ejército federal que se había pasado al lado de la revolución y en particular al villismo, que ocupaba un lugar muy importante en el Estado Mayor de la División del Norte, era un oficial de artillería, con mucha formación militar, intentó convencerlo de irse sobre Veracruz, es decir, de atacar a la cabeza al enemigo, pero Villa no le hizo caso y lo mandó con sus tropas al norte, ¿no? Y incluso otros sectores de la División del Norte también se van a ir a combatir, unos a San Luis Potosí, otros a Jalisco, ¿no? Es decir, se va a empezar va a haber un momento de dispersión y que va a permitir que Obregón se reorganice. Y mientras tanto los zapatistas van a actuar por toda la zona de Puebla, van a tomar Puebla en ese momento, a inicios de 1915, fines de 1914, y se van a mover por todo ese espacio, digamos, hostigando a las fuerzas de Obregón. Todo esto, como decía recién, le dio tiempo a Obregón para reorganizar sus fuerzas desde Veracruz, ¿no? Aquí es muy importante mencionar algo que un historiador, que hizo un libro muy interesante que se llama México Revolucionario, el historiador se llama John Mason Hart, que habla mucho de la situación del movimiento obrero durante la Revolución, él lo menciona como un elemento muy importante a favor de Obregón, que es que el pacto que se dio entre el gobierno estadounidense y el constitucionalismo para que, una vez que las tropas de yanquis se retiren del puerto de Veracruz, que ustedes sabrán, ocuparon a mediados de 1914, dejarles el arsenal a Carranza y Obregón. Eso va a ser un elemento importante. En ese marco, y además va a indicar también la inclinación que está asumiendo ya el gobierno estadounidense, inclinándose a favor del constitucionalismo, que considera evidentemente que es capaz de restablecer la paz social y la estabilidad en un país que tiene ya 4 años prácticamente de revolución. Y en ese marco entonces es que Álvaro Obregón va a retomar su avance, ¿no? Primero va a ir sobre Puebla, que los zapatistas van a abandonar, se van a retirar, después de algunos combates. La convención, el gobierno convencionista, ¿no? Que mencionábamos la vez anterior y que mencionaba recién ahora, se va a ir a Cuernavaca, ¿no? Los villistas y zapatistas que forman parte del gobierno se van a ir a Cuernavaca, y Obregón va a reingresar hacia la Ciudad de México, la va a volver a ocupar. Estamos hablando de enero de 1915. Y ahí es un elemento muy importante porque va a quedar consumada la división geográfica entre los ejércitos campesinos, ¿no? La división del norte, de una parte, los zapatistas al sur, con Obregón y el ejército constitucionalista como una cuña, ¿no? Entre ambos, ¿no? En ese marco, ya ocupada la Ciudad de México por Obregón, se va a dar un acuerdo entre él y la Casa del Obrero Mundial, que era, como recordarán, la principal organización obrera que había surgido en 1912 al calor de las luchas reivindicativas, económicas y políticas que habían dado, y las manifestaciones que habían tenido sectores de la clase trabajadora desde el inicio de la Revolución,
¿no? Y que habían participado en distintas luchas en el transcurso y en el marco, digamos, del gobierno de Madero, y era una organización obrera de la cual ustedes pueden encontrar también artículos en Ideas de Izquierda a México, que su dirección tenía una orientación de corte anarcosindicalista, ¿no? Esto va a ser muy particular en este momento, porque los dirigentes de la Casa del Obrero Mundial se pronunciaban porque los trabajadores no participasen en política, eran adversarios, por ejemplo, de la constitución de un partido político de la clase trabajadora, pero a la vez se permitían realizar pactos con sectores políticos, en este caso de la burguesía, con el fin de obtener, presumiblemente, mejoras laborales, cuestiones sindicales, etcétera, etcétera. Y a la par, como ya dijimos, el anarcosindicalismo no levantaba un programa frente a la cuestión agraria, no tenía esa cuestión incorporada, más bien veía de hecho al movimiento campesino como una expresión del pasado, como algo prácticamente reaccionario. Y este pacto es un hecho muy importante en la historia del movimiento obrero mexicano. Lo que va a implicar es el apoyo de la Casa del Obrero Mundial a la campaña obregonista contra Villa. Y por eso, alrededor de entre 8.000 y 9.000 personas, entre obreros de la organización y familiares que los acompañaban, van a salir de la Ciudad de México y se van a organizar en los llamados batallones rojos, que van a tomar parte de algunas de las acciones militares en Celaya. Y esto es una tragedia, ¿no? Una tragedia, es decir, trabajadores combatiendo en un ejército dirigido por los representantes de la burguesía en contra de los campesinos que pelean y que motorizan su revolución en la demanda, en el ansia de la tierra. Esto lo que va a expresar además es la subordinación política de sectores del movimiento obrero al constitucionalismo, y se va a ver también, en esto también se ve mucho la pericia política que va a caracterizar a Obregón en los años siguientes, ¿no? Sin duda, como mencionamos en su momento, hay otros sectores de la clase trabajadora que van a participar en los ejércitos radicales de forma más individual, en particular con Zapata, muchos ex militantes magonistas, muchos integrantes también de la Casa del Obrero Mundial que van a ir con Zapata en determinados momentos o influidos por ella. Sin embargo, en el caso, mientras lo otro se daba del lado de la relación entre Obregón y la Casa del Obrero Mundial, del lado del zapatismo, que es quien dentro de los ejércitos campesinos tenía más simpatía por la causa de los trabajadores, más allá de los manifiestos, más allá de las proclamas, el anticapitalismo en realidad surgía de forma espontánea y estaba constreñido a la acción contra las haciendas, digamos, ¿no? Es decir, no tenía una perspectiva que fuera más allá de eso y que, por ejemplo, se planteara el problema de la propiedad de los medios de producción urbanos, digamos, ¿no? De las fábricas, de los talleres, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo entonces a la dinámica de la ofensiva de Obregón, en el terreno militar, en ese año, la guerra se va a definir en el Bajío. Acá es interesante considerar que mientras avanzan los preparativos para el choque final, Villa va a tener tiempo de promulgar una ley agraria, que es muy importante, y que les voy a leer un párrafo también para tener, digamos, para refrescar, digamos, un poco lo que decíamos de los postulados agraristas del villismo, ¿no? Dice, por ejemplo, un artículo de la ley agraria dice: se considera incompatible con la paz y la prosperidad de la República la existencia de las grandes propiedades territoriales. En consecuencia, los gobiernos de los estados, durante los 3 primeros meses de expedida esta ley, procederán a fijar la superficie máxima de tierra que, dentro de sus respectivos territorios, puede ser poseída por un solo dueño, y nadie podrá en lo sucesivo seguir poseyendo ni adquirir tierras en extensión mayor de la fijada, con la única excepción que consigna un artículo que menciona, ¿no? Es muy interesante esto, digo, más allá de que, bueno, estamos en un momento muy, muy complejo de la revolución y de la guerra, porque muestra, digo, aún en ese momento, digamos, de la urgencia de la resolución militar, muestra, digamos, ¿no?, el antagonismo con el constitucionalismo respecto a las haciendas por parte del villismo, digamos, ¿no? Entonces, en marzo, Obregón va a salir de la Ciudad de México entonces a la búsqueda del que consideraba acertadamente su rival más importante, su rival más fuerte, ¿no? Es decir, no se va contra los zapatistas, a los cuales desde el punto de vista militar los consideraba más modestos, sino que se va contra la División del Norte. Y se van a dar 4 episodios
cuatro episodios armados que van a ser definitorios. La primera batalla de Celaya va a iniciar el 4 de abril de ese año, y van a ser alrededor de 8.000 villistas contra 12.000 soldados del ejército de Obregón. Villa va a salir a su encuentro, y además su ejército ya está enfrentando dificultades para garantizar el suministro de municiones y de armas provenientes de Estados Unidos. Villa en esta parte de la guerra tuvo muchos problemas, además les vendieron, hay historiadores que cuentan que en una de estas batallas, parte de su ejército se descubrió que algunas de las municiones que les habían vendido estaban no solamente falladas, sino que eran de madera, ¿no? Entonces ya tenía muchos problemas en ese sentido, digamos, ¿no? Pero bueno, se lanza al encuentro de Obregón, congruente con su método guerrero, va a actuar a la ofensiva, ¿no? Y Obregón va a asumir una posición defensiva. Después de varios días de combate, Villa no va a lograr quebrarlo y va a tener que replegarse, ¿no? Un segundo momento ocurre a los pocos días. Villa, de hecho, no le da descanso suficiente a sus tropas, está, como decía antes, con problemas de munición, con problemas de parque, y va a lanzar un nuevo ataque el día 13 de abril. No pasaron ni 10 días del anterior. Obregón decide usar la misma táctica, se va a trincherar y va a utilizar ametralladoras, y entonces va a realizar un movimiento enlazado, ¿no? Va a resistir primero al límite, a la defensiva, el embate de la caballería villista, y cuando ésta ya no logra quebrar sus líneas y empieza a agotarse, va a pasar al contragolpe, el obregonismo. Villa está evidentemente muy impaciente, tomando todo el tiempo la ofensiva, y quiere liquidar rápidamente a Obregón, y va a tener un resultado adverso en este segundo round, ¿no? Y el tercer momento va a ser crucial. Aquí Felipe Ángeles le propone un cambio de táctica a Villa. Le propone replegarse hacia el norte, y que Obregón sea el que ataque y alargue además las líneas de suministro, ¿no? Pero Villa no lo va a escuchar, va a concentrar al máximo de sus tropas, y la batalla se va a dar en Trinidad, cerca de Silao, el 29 de abril, y van a ser 25.000 villistas combatiendo contra 35.000 obregonistas. Aunque Villa estuvo a punto de quebrarlo, ¿no?, con la acción de su caballería, no pudo definir la batalla. Y este tercer momento es cuando Obregón pierde el brazo, ¿no? Sus generales, que obviamente tiene que dejar el mando durante producto de esa herida, durante un periodo, y sus generales hacen el mismo movimiento y empujan a la División del Norte hacia Aguascalientes, ¿no? Y ahí en Aguascalientes se va a dar la cuarta batalla del Bajío. Villa asume ahí, obligado, realmente una posición defensiva, ¿no? Ya estaba más disminuido su ejército, pero aún así va a ser derrotado y debe retirarse hacia el norte, ¿no? Y aquí estamos en un punto de inflexión desde el punto de vista militar y político-militar también. Sin duda el resultado de los eventos militares podrían, por supuesto, haber sido distintos, ¿no? Es decir, hubo momentos en los cuales Villa estuvo a punto de dar vuelta la batalla, digamos, ¿no? Y sabemos que en la cuestión militar, por supuesto, que el azar y el genio guerrero y la acción juegan un rol decisivo en ese sentido, ¿no? Pero la situación, digamos, ¿no?, y el haber llegado a esa situación no puede escindirse, digamos, ¿no?, de la decisión política y militar que tomaron, que tomaron los revolucionarios campesinos en la Ciudad de México, de no perseguir a Carranza y a Obregón en diciembre, digamos, ¿no?, cuando se retiraban a Veracruz. En el segundo semestre de este año, Villa va a buscar algún triunfo, ¿no? Va a atacar Agua Prieta, luego Hermosillo, no va a tener éxito, y finalmente se va a regresar a Chihuahua, y en determinado momento va a disolver la División del Norte, y su acción militar se va a convertir en una acción guerrillera, ¿no?, que va a estar además cruzada por la aventura que significó el ataque a la población estadounidense de Columbus, ¿no?, en lo cual seguramente el villismo actuó motorizado por el enojo que provocó justamente, digamos, ¿no?, la política estadounidense que priorizó a Carranza, ¿no?, en el transcurso de
de la guerra y, bueno, y que le acarreó distintos problemas en el terreno de las municiones, del abastecimiento militar, etcétera, etcétera. En ese periodo de acción guerrillera es que se van a dar la persecución y la muerte también de muchos oficiales villistas, como es el caso, por ejemplo, de los hermanos Pablo y Martín López, que eran dos miembros muy importantes del Estado Mayor de la División del Norte, y que de hecho, si ustedes leyeron o leen Cartucho de Nelly Campobello, ahí van a encontrar semblanzas muy buenas, muy lindas de estos dos revolucionarios, o el caso del mismo Felipe Ángeles, ¿no? Que va a ser detenido y va a ser condenado a muerte y ejecutado por órdenes directas de Venustiano Carranza, digamos, ¿no? el principal estratega del Estado Mayor villista, ¿no? Y como podía esperarse, después de la derrota del villismo, lo que se va a abrir es un conflicto en la Ciudad de México con el movimiento obrero, ¿no? La clase trabajadora de la ciudad, como también de otros lugares del país, estaba evidentemente envalentonada en el sentido de que quería obtener y mantener las conquistas sociales de los últimos años, ¿no? Que habían empezado con sus luchas reivindicativas desde 1910-1911, ¿no? Entonces, esto va a llevar a enfrentar al gobierno de Carranza, y en 1916 se organiza una huelga general que va a ser reprimida por Carranza y va a ser disuelta bajo la amenaza de fusilamiento directo de los dirigentes obreros. O sea, ahí quedó el resultado del pacto que mencionábamos antes entre el constitucionalismo y sectores de los trabajadores, ¿no? En la represión y en la amenaza de fusilamiento de los dirigentes obreros de la ciudad. Ahora bien, decíamos antes que esto va a estar cruzado por lo que sucede en Morelos. Si bien lo que narramos hasta ahora abre el camino, evidentemente, al retroceso de la revolución, a escala local, los postulados del zapatismo van a llegar a su máximo desarrollo en ese año de 1915, cuando los campesinos pobres de Morelos van a profundizar lo que venían haciendo desde 1911, liquidando la propiedad privada, la propiedad capitalista y destruyendo el latifundio. Y se va a constituir la experiencia de Morelos en uno de los ensayos más avanzados de la revolución. Y es también, yo creo, uno de los puntos más altos, o si no el punto más alto, al que van a llegar las masas campesinas en nuestra región por su propia acción, por su acción directa. Bajo la dirección de Zapata se va a realizar la comuna de Morelos, como Adolfo Gili denominó acertadamente al poder de los campesinos pobres y los proletarios agrícolas zapatistas. ¿Y en qué consistió? Bueno, todos sabemos, Morelos era un estado esencialmente agrario, de hecho era la tercera región productora de azúcar en el mundo en ese momento, y ahí lo que se va a hacer es expropiar sin indemnización todas las tierras y se van a repartir a los campesinos y a los pueblos. Tengan en cuenta que la entrega generalizada de tierras no se limitó a los terrenos baldíos, sino que se liquidó a los terratenientes como clase económicamente dominante en el Estado. Y les voy a leer una cita de Zapata, de lo que Zapata le escribió a Roque González Garza en ese momento, ¿no? Dice Zapata, decía: lo relativo a la cuestión agraria está resuelto de manera definitiva, pues los diferentes pueblos del Estado, de acuerdo con los títulos que amparan sus propiedades, han entrado en posesión de dicho terreno. Y junto a esto, el gobierno convencionista, que estaba instalado en el Estado, como mencionaba antes, va a crear bancos e instituciones bajo control de los zapatistas para otorgar créditos y herramientas para mejorar la producción, como por ejemplo va a ser el Banco Nacional de Crédito Rural, las escuelas regionales de agricultura, la construcción de una fábrica, se empezó a construir una fábrica nacional de herramientas agrícolas que buscaba estimular que el cultivo se hiciera cada vez más de manera sustentable y mucho más productiva. La reforma agraria zapatista en ese sentido fue mucho más allá que lo que llevó adelante cualquier revolución burguesa previa en ese terreno, porque el reparto se va a realizar entre los pueblos. Es decir, no va a ser un reparto meramente individual, sino entre los pueblos, aunque por supuesto a la par
estaba el hecho de que los campesinos estaban acostumbrados a la explotación individual y que no se llegó en el tiempo que duró la comuna a avanzar a una explotación realmente colectiva. De hecho, lo que Zapata y Palafox era uno de sus secretarios más destacados, más importantes, lo que ellos buscaban era superar la producción agrícola de autoconsumo y avanzar en una planeación en cierta manera colectiva, ¿no? Además, Palafox fue ministro de Agricultura de la Convención y estuvo a cargo de todas estas cuestiones, ¿no? Morelos, además, como sabemos, no tenía mucha industria en ese momento, era fundamentalmente la única industria que tenía eran los ingenios y las destilerías, ¿no? Y los mismos fueron reconstruidos por parte del poder zapatista, muchos habían quedado destruidos durante la guerra, fueron reconstruidos, como es el caso de los ingenios en Temisco, en Zacatepec, en Hospital y en otros lugares, ¿no? Y estos ingenios se van a expropiar y se van a centralizar bajo el poder del Estado, y las ganancias se van a utilizar para gastos de guerra y para el mantenimiento de las familias de los caídos en los combates. En los hechos, en torno a estas medidas, es decir, en torno tanto a la reforma, a la entrega de la tierra, como a la expropiación de los ingenios, lo que va a suceder es que se tejió en los hechos una alianza entre el proletariado agrícola del Estado y los campesinos pobres. Tanto la expropiación de la tierra como de los ingenios lo que develó, lo que echó luz, lo que muestra fehacientemente, es la dinámica crecientemente anticapitalista que asumió el proceso revolucionario de 1910 y cómo se expresó en Morelos. Y junto a esto se va a instituir un poder democrático en el Estado. Las asambleas de los pueblos van a decidir todo. Van a controlar y van a resolver quiénes conformaban los tribunales y la policía comunitaria. Sin duda, hay que decir que el elemento de mayor atraso en esta dinámica política es que en las asambleas solamente podían participar los hombres, dejando fuera a las mujeres, que activas participantes además de la revolución, como ustedes pueden ver y leer en uno de los artículos que publicamos en Ideas de Izquierda esta semana, que es sobre la participación de la mujer y la cuestión trans en la revolución, donde hablamos además de la experiencia de Amelio Robles, el primer hombre trans que participó activamente del ejército de Zapata. Ahora, el Ejército Libertador del Sur tenía la obligación de defender militarmente a la comuna, pero estaba subordinado a la decisión, a la sanción y a la vigilancia de los pueblos organizados, que eran los que, basados en la expropiación, basados en sus formas de autoorganización, como mencionaba antes, ejercían el poder en el Estado. Ahora bien, una vez que Villa fue derrotado, en el año de 1916, Pablo González, uno de los generales constitucionalistas, va a cercar el Estado con 30.000 soldados. Carranza y Obregón habían decidido ir sobre la comuna de Morelos y la van a convertir en tierra arrasada, regándola con la sangre de los campesinos, comuneros e insurrectos. Se va a desarticular así la comuna, y los zapatistas continuaron la lucha, por supuesto, desde el monte, desde ahí continuaron la guerra, continuaron el enfrentamiento con el ejército de ocupación. Ahora, los elementos enormemente progresivos y revolucionarios de la comuna son evidentes. La misma mostró la fuerza enorme que existía en la revolución y que se podía derrotar a las clases dominantes. Se convirtió en una de las grandes gestas, como decía antes, inscritas por el movimiento de masas mexicano en la historia revolucionaria del siglo XX. Pero aún considerando esto, de lo cual hay que partir, por supuesto, no podemos dejar de ver los límites que tuvo la comuna y que tuvo además el mismo momento histórico y político, y que plantean una verdadera paradoja, por decirlo de alguna manera. Es decir, la fortaleza y el arraigo al territorio fue lo que permitió que la comuna subsistiera, ¿no? Que se mantuviera, que se instalara y que subsistiera hasta que fue liquidada militarmente, ¿no? Pero al mismo tiempo la negativa de Zapata y de Villa, como comentábamos la vez anterior, a mantener la Ciudad de México bajo su control
y su incapacidad para establecer un proyecto político alternativo, fue lo que condenó al aislamiento la experiencia más avanzada de la revolución. Para quebrar el dominio burgués en ese sentido, que es lo que permitió además la restauración en Morelos, se requería un programa nacional cuyo eje pasaba por la expropiación de las ramas más dinámicas de la economía, donde estaban concentrados los destacamentos de ese naciente, de ese joven proletariado, ¿no? Como es, por ejemplo, el petróleo, la minería, la industria textil. Y la realidad es que el zapatismo no se planteaba eso, ¿no? Es decir, como decía antes, su perspectiva anticapitalista se limitaba al terreno agrario. Pero aún si lo hubiera hecho, aún si lo hubiera planteado en su programa, en su perspectiva política, para realizarse concretamente, lo que se requería era del concurso, de la participación de los trabajadores urbanos. Como decíamos en la primera charla, como desarrollamos en el libro México en Llamas, que además, bueno, como decía la vez anterior, les recomendamos leer, conseguir y leer, las claves de por qué esto no se dio, por qué esta alianza no se dio, debe buscarse en el desarrollo, por una parte en el desarrollo todavía temprano del proletariado, ¿no? Todavía joven, todavía incipiente, y también, por supuesto, en la primacía, en el predominio de ideologías en su seno que no propiciaban ni buscaban esa alianza. Y que en ese sentido, pues si uno es muy distinto a lo que sucedía en otras latitudes, a la perspectiva que levantaron organizaciones políticas revolucionarias, como fue, por ejemplo, en el caso de la Revolución Rusa en 1917, el bolchevismo, ¿no? que tenía de la alianza obrera y campesina y una cuestión fundamental, imprescindible para conquistar, para que la clase trabajadora pueda encabezar un proceso revolucionario íntegro y efectivo. Evidentemente en México no surgió una organización así, y por el contrario lo que primaron fueron las tendencias de carácter más reformista, que, como decíamos antes, subordinaron al movimiento obrero al nacionalismo revolucionario. Sobre la base de la derrota de Villa y de la derrota de la Comuna de Morelos, se va a erigir la reorganización del Estado y el encumbramiento de los triunfadores, que en las décadas siguientes se van a transformar en parte fundamental de la clase dominante. El Congreso Constituyente de 1917, en ese sentido, estuvo conformado por los representantes de la fracción victoriosa. Allí se consolidaron las distintas tendencias existentes, en particular junto al carrancismo, el obregonismo, como un sector propenso a incorporar las demandas obreras y campesinas de manera controlada para contener justamente las aspiraciones de los sectores populares. Carranza va a presentar un proyecto que era una reedición de la Constitución de 1857 y que fue modificada, por ejemplo, con los artículos 27, 123 y 130, entre otros, que incorporaron dentro de la legalidad postrevolucionaria varias demandas sociales de las masas urbanas y rurales y constituyeron lo que muchos han dicho que es la constitución burguesa más avanzada del siglo XX. Y estas incorporaciones implicaron la propiedad de la nación sobre aguas y tierras, sobre el subsuelo, que solamente podían ser concesionados, que se declaraba constitucional al ejido y a la pequeña propiedad agraria, la jornada de 8 horas, el derecho de sindicalización, de huelga, la creación de las justas de conciliación y arbitraje. Es decir, se otorgaban concesiones, o sea, todas cuestiones que, por otra parte, fueron después desmontadas en las décadas siguientes por los distintos gobiernos priistas, ¿no? Pero de esta forma se otorgaban concesiones a las masas desde arriba, lo cual era necesario para contener, para desviar y para pasivizar el proceso revolucionario, a la par que se fortalecía la injerencia del Estado en el movimiento obrero y campesino. Y esto va a ser la base de un régimen que descansó en la incorporación de sectores de las masas como su base social, institucionalizándolas mediante la sujeción a la nueva legalidad burguesa y al poder político en manos de la facción triunfante. En ese sentido, 1917 va a marcar el fin del proceso revolucionario y se va a basar también en una expropiación ideológica y política de la revolución, que ahora va a ser identificada, la revolución va a ser identificada con el Estado que surgió negando
su potencialidad y sus posibilidades de transformación social. Y después de los primeros años, sin duda muy convulsivos, que van a incluir los asesinatos de Carranza primero y de Obregón después, se va a ir de manera tortuosa pero decidida configurando y asentando un régimen político de corte, que los marxistas llamamos de corte bonapartista, ¿no? Donde aparecía como ubicado por encima de las clases, aunque actuaba a favor de una de ellas, de la clase dominante, y aparecía como un Estado revolucionario sin contenido de clase, ¿no? Que es un poco la noción esta de la revolución hecha gobierno, ¿no? Y esto lo va a hacer bajo la dirección del llamado partido-estado, como se lo denominó, es decir, primero el PNR, que surge en 1929 y que disciplina y encolumna a los distintos sectores de la llamada familia revolucionaria, luego el Partido de la Revolución Mexicana en el año 38 y finalmente el que conocemos como PRI, ¿no? En 1946. Y este régimen que se basó, como decía, en el apoyo del movimiento obrero y del movimiento campesino al que va a subordinar crecientemente. Y la realidad es que el mayor grado de perfeccionamiento de esto lo vamos a encontrar bajo el cardenismo, ¿no? En la segunda mitad de los años de la década del 30. Ahí, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, se van a dar, por una parte, medidas de corte progresivo, como fueron la expropiación petrolera, ¿no? Que marcaron una creciente distancia, aunque coyuntural, respecto al imperialismo, y que fueron medidas que, como describió en su momento, en su exilio en México, el revolucionario ruso León Trotsky, se constituyeron como medidas de defensa nacional altamente progresistas, ¿no? Las cuales hoy podemos decir que ningún gobierno nacionalista burgués ha osado repetir en las décadas siguientes, ni siquiera, por supuesto, los gobiernos llamados progresistas en América Latina en los últimos, que gobernaron distintos países de América Latina en los últimos 15 o 20 años, ¿no? Pero a la par, bajo su gobierno, lo que se dio es un salto en la estatización de los sindicatos y demás organizaciones del movimiento popular, y en la subordinación política y organizativa de los trabajadores. Este salto se puede ver claramente en la incorporación al Partido de la Revolución Mexicana, fundado por Cárdenas en el 38, de las organizaciones obreras y campesinas. Hoy vemos cómo el presidente López Obrador, si ustedes pudieron escuchar el discurso del sábado pasado, del 20 de noviembre, AMLO nos habla de la Revolución Mexicana como de la transformación más popular y profunda de la historia del país, y que implicó la instauración de un nuevo orden social, más justo, con mayor movilidad, así lo dice, en lo cual sin duda pone la figura no solamente de Francisco Madero, sino también de Lázaro Cárdenas. Sin duda, una revolución como la que inició en 1910 no pasa en vano, y aún siendo contenida y desviada, tuvieron que otorgarle determinadas concesiones desde arriba, como decíamos, para lograr ese objetivo. Pero lo que la reivindicación presidencial no dice, evidentemente, es que la revolución, por una parte, se basó en un profundo antagonismo de clase, que cruzó una década, y un antagonismo que llevó a que esta revolución asumiera una dinámica anticapitalista, y donde los sectores, expresada en particular en las fracciones radicales del campesinado, y que enfrentó a todas las clases dominantes y sus representantes, desde Madero hasta Carranza y Obregón. Y lo que tampoco dice es que la emergencia del Estado postrevolucionario y los distintos gobiernos de la burguesía nacional, es decir, el nuevo orden social al cual se refiere, no fue el reflejo ni la consumación de los objetivos de los millones de desposeídos que se pusieron en movimiento desde 1910, sino más bien fue lo contrario. Fue el desvío, fue la contención de la revolución, y marcó además una clara orientación
a partir de entonces, que buscó recomponer la dominación política y económica sobre los explotados y oprimidos que había sido puesta en peligro por los acontecimientos desarrollados desde 1910. Hoy, a más de un siglo, la clase obrera en México está más extendida, más desarrollada, alrededor de 50 millones de personas que están obligadas a vender su fuerza de trabajo, ubicadas una porción muy importante en los resortes fundamentales de la economía del país, y muchos de ellos de propiedad transnacional, de propiedad imperialista. Es una clase obrera potentísima desde el punto de vista social. Sus aliados están, por supuesto, entre el campesinado, los trabajadores agrícolas y los pueblos originarios, pero también entre los pobres urbanos, entre la juventud y entre las mujeres, de las cuales la mayoría son explotadas y oprimidas. Una lección que nos viene desde los tiempos de la Revolución es que la independencia de clase respecto de la burguesía y de sus partidos, aun aquellos que tienen un tinte, un perfil, una retórica progresista como el que hoy gobierna México, la independencia política es una condición fundamental para construir una alianza revolucionaria de los explotados y oprimidos que pueda ser encabezada por la clase obrera, que mueve todos los resortes de la sociedad, contra los capitalistas y sus representantes políticos. Y también son aliados de la clase trabajadora los migrantes que cruzan nuestro país y el proletariado multiétnico estadounidense, que podemos decir que son los herederos de los obreros de ese país que en 1906 tejieron lazos de solidaridad con los heroicos huelguistas de Cananea y que tienen el mismo enemigo, el imperialismo. En ese sentido, para fortalecer una perspectiva anticapitalista, se necesita de esa alianza y de esa independencia política, y para pelear por eso de una organización revolucionaria, socialista, internacionalista, que no existió hace 100 años, ¿no? O hace más de 100 años en la revolución de la cual estamos hablando en estas charlas, ¿no? Eso es necesario, eso es fundamental. Porque la tarea, ¿no? como decía Trotsky, al cual me refería antes, como decía en su exilio en Coyoacán, la tarea, y con esto quiero terminar esta segunda charla, es retomar y culminar en el siglo XXI la obra de Emiliano Zapata, ¿no? La segunda revolución mexicana, obrera y socialista. Bueno, hasta aquí mi participación, mi exposición. Bueno, estaba mirando a ver si había algún comentario. Bueno, ahí hay un comentario, lo comento, y bueno, y luego también, si se quiere, después se puede seguir, ahí va a estar el video, y se puede seguir comentando y preguntando, y después, bueno, vamos a ir respondiendo. Un paralelismo entre el cardenismo y la 4T, pues desde el punto de vista un poco lo traté de expresar, bueno, lo voy a plantear más claramente. Si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ubica, digamos, ¿no? se plantea esa reivindicación de Cárdenas, la realidad es que si miramos desde el punto de vista de las acciones más, de aquellas medidas puntuales, ¿no? que realizó el gobierno de Cárdenas, a las cuales ya me referí, como el caso de la expropiación, como el caso de la expropiación petrolera, etcétera, etcétera, no, ni el gobierno de López Obrador, ni ninguno de los gobiernos
latinoamericanos que se dicen progresistas, ha llegado a realizar algún tipo de acción que vaya en ese sentido, digamos, ¿no? Es decir, que exprese, digamos, ¿no? Aunque han tenido distintos, en algunos casos, algunos gobiernos progresistas, algún tipo de confrontación, de roces con el imperialismo, ninguno de ellos, por ejemplo, ha dejado de pagar la deuda externa, digamos, ¿no? O sea, la deuda externa han sido, como se dice, pagadores seriales de la misma, digamos, ¿no? Y cuestiones, ¿no? Que da para discutir mucho, por supuesto, y que excede un poco el tema de la charla, como la reforma anunciada por López Obrador en materia eléctrica, si bien cambia determinadas cuestiones de la reforma neoliberal del 2013, no implica, digamos, una expropiación y nacionalización, ni mucho menos, de las propiedades de los grandes empresarios, sino más bien busca restablecer y darle un mayor peso al Estado en ese sentido, pero no llega ni por lejos a eso. Ahora, al mismo tiempo, digo, es importante, creo mencionar, el cardenismo tuvo esos momentos, pero fue un gobierno que, como mencionaba, sin duda fue el gobierno dentro de los gobiernos priistas del nacionalismo revolucionario del siglo XX, fue el gobierno que tuvo esos momentos esa ubicación más a izquierda en determinadas cuestiones, pero de conjunto fue un gobierno que mantuvo, digamos, ¿no? Un gobierno nacionalista burgués, entonces que mantuvo los intereses y de hecho lo que buscó y persiguió es la ampliación, digamos, del desarrollo de la burguesía industrial, etcétera, etcétera, en México, digamos, ¿no? Y por otra parte, digamos, es decir, al mismo tiempo que preservó los intereses de la clase dominante en México, es un gobierno nacionalista burgués en ese sentido, al mismo tiempo, desde el punto de vista de la relación con el movimiento obrero y el movimiento campesino, se consolidó esa sujeción de las organizaciones obreras y campesinas al partido gobernante y al régimen político, y al mismo tiempo, eso es muy importante, quería comentarlo también, la división, digamos, ¿no? Porque eso es una cuestión, es casi un principio para la burguesía mexicana desde que surge, generar que el movimiento obrero y campesino no se puede organizar conjuntamente, digamos, ¿no? Sino mantenerlos separados, así como mantener también separados a los trabajadores del sector privado respecto al sector público, digamos. Entonces, en ese sentido, hay que ser cuidadoso, hay que ser, y además llamar las cosas por su nombre. El gobierno de Cárdenas fue un gobierno que tomó algunas medidas progresistas en ese momento, que implicaron incluso una confrontación durante un periodo con el imperialismo, digamos, ¿no? Una confrontación diplomática, etcétera, etcétera, pero lo hizo en el marco de que se mantuvo como un gobierno que sostuvo y que preservó los intereses de la burguesía mexicana. Bueno, no, después yo creo que más o menos planteé un poco la perspectiva de la acción de los ejércitos campesinos radicales, eh, desde el punto de vista de la carencia que se expresó en la revolución, desde el punto de vista de la falta de esa alianza entre los trabajadores y el campesinado, digamos, ¿no? El campesinado radical. En ese sentido, yo quería reiterar esto que planteaba por algunos comentarios que se hacían ahí en el chat. El campesinado, si bien avanzó en un sentido, particularmente el zapatismo, digamos, en una perspectiva de corte en los hechos anticapitalistas, ¿no? El aliado, como decía en la charla, el aliado fundamental para avanzar en una perspectiva, en un proyecto político alternativo, pasaba por la posibilidad de la alianza con el movimiento obrero.
Bueno, eso no se pudo hacer, eso no se logró. En gran medida, ahí es todo un debate a discutir y a profundizar. Está, por una parte, los elementos propios y objetivos del propio desarrollo temprano todavía de la clase obrera, digamos, ¿no? Por una parte, y por otra parte, la acción de las direcciones que actuaban en el seno de ese joven movimiento obrero, que no tuvieron una orientación política para acercarse y para vincularse al movimiento campesino. Y eso incluye, por supuesto, también al magonismo, que fundamentalmente en ese momento estaba muy, como ya mencionaba la vez pasada, estaba muy golpeado, no es que jugó un rol, y el propio Zapata lo invita a Flores Magón a que vaya a imprimir su periódico Regeneración a Morelos, ¿no? Que era un guiño para buscar seguramente una confluencia, una alianza, ¿no? Zapata lo hace, Flores Magón no acepta, no accede, y después tenemos el famoso escrito de Zapata, que es la carta a la revolución, la carta sobre la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, donde plantea efectivamente, se expresa la importancia que tiene para el líder morelense la posibilidad de la confluencia con sectores de las ciudades, digamos, ¿no? Entonces, eso, digamos, para concluir, esa es una de las grandes tragedias de la Revolución Mexicana, que esa alianza no se diera, no se pudiera concretar, porque posiblemente podría eso haber planteado una dinámica distinta, digamos, ¿no? Pero bueno, eso fundamentalmente, y bueno, yo particularmente, ahí quedaríamos, ahí cerraríamos este segundo encuentro. Y bueno, y después ustedes pueden seguir comentando también si quieren en el chat de La Izquierda Diaria, ¿vale? Seguimos. Hay una última pregunta por el tema de la visión de Adolfo Gili. Mira, es muy lo que planteamos sobre eso, es decir, si tenemos algún tipo de contrapunto. Sí, en México en Llamas hay un contrapunto con la perspectiva que plantea Gili. Yo particularmente lo que querría mencionar aquí es que en alguna de las ediciones de la Revolución Interrumpida, lo que se expresa es una visión, particularmente una visión del cardenismo, ¿no? Que enfatiza los aspectos socializantes del cardenismo, ¿no? Es decir, los aspectos más progresistas del cardenismo, no solamente la expropiación, sino también cuestiones que tienen que ver con la educación socialista, etcétera, etcétera, y se deja de lado, se minimiza este aspecto que yo planteaba, que tiene que ver con el rol del cardenismo como un gobierno que, basado en el gran apoyo social que concitó, que fue de masas, efectivamente, y que tuvo su punto máximo en el 38, pero que fue durante gran parte de su mandato, basado en ese apoyo social, impulsar la profundización del desarrollo capitalista del país en pos, obviamente, de los intereses de la clase dominante, ¿no? Se minimiza eso, y se minimiza también fundamentalmente el rol de sujeción de las organizaciones obreras y populares al partido de gobierno, ¿no? Entonces, en lo cual, por supuesto, que es muy importante el rol de la burocracia, ¿no? De la burocracia sindical, ¿no? Que va a actuar como correa de transmisión de esa sujeción, pero hay una política consciente, impulsada desde el Estado, para profundizar eso. Y hoy la realidad del movimiento obrero y la falta de independencia política del movimiento obrero y la subordinación al PRI, al PRD, y ahora que se busca, por supuesto, al Morena, es la herencia de esa política impulsada por los representantes políticos de la burguesía. Por eso, como decía antes, la independencia política y organizativa del movimiento obrero, de los partidos patronales en todas sus variantes, y la recuperación de las organizaciones obreras de manos de la burocracia, con una perspectiva de independencia de clase respecto a esos partidos, es una tarea fundamental hacia adelante. Bueno, concluimos acá.
Les agradezco y les agradecemos mucho. Muchas gracias también a Claudia y a Víctor, que están haciendo toda la labor técnica en esta transmisión, y bueno, y muchas gracias por haber asistido a estas dos charlas. Gracias.